vimos la definición de función, las teorías que tratan de explicar su naturaleza, donde pudimos hacer algún análisis de las tres teorías, la funcionalista, la profesionalista y la ecléctica. Vimos cómo pueden regularse jurídicamente y vimos también las actividades de la función notarial. Eso lo vimos en la forma presencial la semana pasada. Tenemos pendiente para el día de hoy poder ver lo de el encuadramiento de la función notarial. Buenas tardes, señores estudiantes, qué bueno verles. El encuadramiento de la función notarial va a consistir en cómo voy a ejercer yo mi profesión una vez que he obtenido el título. El encuadramiento se puede clasificar de tres maneras. Podemos ejercer nuestra función, nuestra profesión de notarios y simultáneamente de abogados, por supuesto, en la actividad del Estado. En la actividad del Estado, cuando somos asesores, somos consultores o somos consejeros de una entidad pública, de un ministerio de Estado, de una dirección general, de una secretaría, de las instituciones que forman el Estado, especialmente el Ejecutivo, donde ustedes ven que todas las dependencias tienen un departamento jurídico. Ahí en el departamento jurídico, ahí están los abogados, ahí están los asesores. Los asesores son los que están ahí en el departamento jurídico. ¿Le escucho, Darling? Licenciada, una pregunta. ¿El día de hoy no va a presentar alguna diapositiva? No, hoy no tenemos diapositiva. Okay. Sí, la observación, sí. Me gusta mucho lo de las diapositivas porque se puede explicar un poquito más a fondo y se mantiene más la atención. Pero para el tema de que vamos a ver no tenemos diapositiva y entonces vamos a trabajar solo con la exposición. Entonces les decía que el encuadramiento de la función notarial se refiere, ¿alguien pidió la palabra? El encuadramiento de la función notarial se refiere a cómo voy a ejercer la función notarial. Y les decía que tal vez no es la función notarial porque cuando estamos al servicio de una entidad del Estado, no autorizamos instrumentos públicos. Ahí no podemos autorizar instrumentos públicos porque estamos percibiendo sueldo del Estado. Entonces vamos a ver cómo está regulado en la legislación. Vamos a ver que en el artículo 4, que habíamos ya estudiado la semana pasada, se regula que no pueden ejercer el notariado los funcionarios y empleados públicos de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldo del Estado o del municipio y el presidente del Congreso. Entonces, en la actividad del Estado, porque el Estado necesita asesores, consejeros, consultores jurídicos para que le puedan orientar en el desarrollo de sus actividades dentro de los lineamientos legales. Y entonces vamos a encontrar que en el artículo 5 del Código de Notariado pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, que es lo que acabamos de leer. Numeral 6. Numeral 2. Los abogados, oigan, no dice notarios, los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Bueno, la jornada de trabajo, código de trabajo. ¿Cuál es la jornada de trabajo? Hay jornada ordinaria, que es de 8 horas. Eso quiere decir que si no es de tiempo completo, tendrá que ser medio tiempo.
Y por eso van a encontrar ustedes a conocidos, amigos, familiares, que están al servicio del Estado medio tiempo. Pero ellos son asesores, son consejeros, son consultores. Eso quiere decir que no van a autorizar instrumentos públicos, no van a autorizar instrumentos públicos. ¿Y entonces qué hacen? Pues lo que van a hacer es emitir opinión y omitir dictamen. Ustedes, pues en derecho administrativo, vieron la diferencia entre una opinión y entre un dictamen. Cuándo es vinculante y cuándo no es vinculante para la autoridad a quien se le está rindiendo la asesoría. Entonces, ahí en la actividad del Estado, lo que vamos a hacer es a emitir opiniones o a emitir dictámenes de expedientes que nos trasladan para que podamos nosotros asesorar al ministro, al viceministro, al director, a quien tenga la cargo para poder que sus actividades Anda tu micrófono. Ana Yolanda, tu micrófono. Ya creo que ya lo silenció. El micrófono. Bueno, está cuidando a los perritos. Bueno, entonces, les decía que esa es la actividad que desarrolla en la actividad del Estado, lo que hace en la actividad del Estado. Únicamente emite opiniones. Y tal vez lo que sí puede hacer es proponer una minuta. Yo tuve la oportunidad de estar al servicio de una entidad del Estado hace muchos años, en el departamento jurídico. Lo que hacíamos era presentar minutas para que pudieran otorgarse los contratos de la entidad, pero estas minutas tenían que trasladarse a la Procuraduría General de la Nación, porque el representante legal del Estado es el Procurador General de la Nación. Alguien en una variante me escribió que el notario es representante del Estado. No, el notario no es representante del Estado. El representante del Estado es el Procurador General de la Nación. Y entonces el asesor, el consultor o el consejero lo que hace es calificar los documentos, actividad calificadora, califica los documentos, si reúnen los requisitos, las condiciones, prepara la minuta o el proyecto de instrumento público y lo traslada a la Procuraduría General de la Nación. Por supuesto que ahí lo van a analizar también los asesores del Procurador General de la Nación, y una vez que cumplan los requisitos con los dictámenes favorables, lo van a trasladar a la Escribanía de Cámara y Gobierno, para que sea el escribano de Cámara y Gobierno que hace el instrumento público. Muchas veces ya con base a la minuta que el asesor, que el consejero, que el consultor ha presentado para su aprobación. Entonces, esa es la actividad del Estado. Y vemos ahí que hay excepciones, los que desempeñen cargos que no sea de tiempo completo. Y por eso hay asesores de medio tiempo. Y también vamos a encontrar que no pueden ejercer la función notarial los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Ese es el numeral 2. Y aquí en el artículo 5 regula que no pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptado en los incisos 2 y 3. El 2, que desempeñen cargo que lleva aneja jurisdicción. Y el 3, los que devenguen sueldo del Estado o del municipio. Y el presidente del Congreso de la República. Eso regula el 3. Pero pueden ejercer el notariado, no obstante lo anterior, y vimos el numeral 1, los miembros del personal, tenemos los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza. Nosotros, como miembros del personal docente de la facultad, por ser la universidad estatal, pues percibimos sueldo del Estado, porque el Estado es el que le proporciona presupuesto a la universidad. Ese es sueldo del Estado que percibimos los docentes. No podríamos ejercer la función notarial si no estuviera este artículo. Entonces, como el espíritu del legislador es
Bueno, si va a ser docente universitario, tiene que tener práctica, tiene que tener experiencia para trasladarla y compartirla con los estudiantes. Porque de eso se trata, ese es el espíritu del legislador. Porque nosotros no podríamos ejercer la función notarial por percibir sueldo del Estado. Pero aquí está la excepción. Los miembros del personal directivo, el decano, el secretario, son miembros del personal directivo, de la junta directiva. Y docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los establecimientos de enseñanza del Estado. En las escuelas públicas, en los institutos públicos, hay profesionales del derecho que están medio tiempo dando clases o siendo director de un establecimiento público de enseñanza y en la tarde o en la mañana pueden ejercer la función notarial. También tenemos en el numeral 2 los abogados. Vean que regulan los abogados, no mencionan los notarios porque ahí no ejercemos función notarial. Los abogados, consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Y en el caso de los que desempeñan cargo que lleva aneja jurisdicción, tenemos en el numeral 4 los miembros de las corporaciones, los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen cargo ad honorem, excepto el alcalde. Entonces, los miembros de la comisión municipal, no obstante que ellos van a desempeñar una actividad administrativa y van a percibir sueldo del municipio, cuando su cargo es ad honorem, pueden ejercer la función notarial. Y en el numeral 6, estamos en el artículo 5, en el numeral 6, los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje, ¿no? Estamos refiriéndose a tribunales de arbitraje, ejercen jurisdicción, ¿no? Pero aquí hay una excepción, y ya vamos a explicar por qué. Y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo. La comisión paritaria, ¿cuál es la función de la comisión paritaria regulada en el Código de Trabajo? ¿Para qué sirve la comisión paritaria? Y los miembros de las juntas electorales, ¿no? Ustedes vieron, ¿no? Había juntas electorales y algunos que iban a tener problemas con este caso que hubo de que estuvieron cateando los lugares donde estaban las actas y que los que habían firmado eran los miembros de las juntas electorales. Y pues ellos están incluidos aquí, y de los jurados de imprenta. Es como ellos, ¿por qué? Porque en un momento determinado pueden ejercer jurisdicción por lo que van a resolver, pero por ser un nombramiento temporal, ellos pueden ejercer la función notarial, por supuesto, con el requisito que sean notables, ¿verdad? Y entonces, la actividad del Estado. En la actividad del Estado hay 3 funcionarios que están instituidos para ejercer la función notarial. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 6, en el numeral 3, vamos a encontrar esto que regula. Pueden también ejercer el notariado, numeral 3, los empleados que estén instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular. Los empleados que estén instituidos precisamente para ejercer funciones notariales, ¿no? Es decir, actividad notarial, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Son 3 funcionarios que están instituidos para ejercer funciones notariales. Aunque unos aquí ya están en el numeral 2, que son los cónsules y agentes diplomáticos, siempre y cuando que representen a Guatemala en el extranjero, que sean notarios y que el acto o contrato surte efectos en Guatemala. Y aquí en el numeral 2, los cónsules o los agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior,
que sean notarios hábiles conforme a la ley. Entonces ahí ya tenemos los requisitos. Entonces ahí tenemos qué funcionarios están instituidos precisamente para ejercer funciones notariales. Pónganle, vean, yo les pido favor que le pongan atención a estos casos, porque estoy decepcionado con los exámenes, estoy decepcionado de la forma de responder. Creo que tenemos 40 puntos todavía, y yo sí les quiero instar a reflexionar al respecto de esto. Tenemos 40 puntos en juego que serían para el segundo examen parcial. Ya se dieron cuenta la forma cómo se hacen los exámenes. Se dieron cuenta 20 y pico de variantes que había. Pudimos habernos examinado todos en 2 salones nada más, pero por comodidad, por cuestiones de clima, calor y todo eso, pues afortunadamente los notarios que me acompañaron pudieron ayudarme y distribuir en 3 salones. Yo hubiera querido distribuirlos en más para que estuviéramos un poco más holgados y no tener tanto calor. La verdad es que las aulas de la facultad no son muy apropiadas para esta clase de pruebas, pero sí quiero instarlos a eso, por favor. Tienen que poner mucha... Miren, yo a veces les mando mensajitos ahí, les insisto en algunos temas, por ejemplo para que le pongan atención. Porque si no tienen fundamento jurídico, no tienen frutos. Ahí estaba claro, y por eso les mandé con tiempo las instrucciones. Si no tiene fundamento jurídico cuando les sea pedido. Había una pregunta en todas las variantes que no necesitaba fundamento jurídico. Una había en todas las variantes. Y por eso las instrucciones ahí consigné cuando les sea requerido. Y les sea requerido 9 preguntas, en una no necesitaba, la doctrinaria no necesitaba. Eso de la historia de Guatemala no necesitaba fundamento jurídico. Pero sí les pido, por favor, que le pongan atención. ¿Sí? Pongámosle empeño. 3 funcionarios que están instituidos para ejercer funciones notariales. 1. El escribano de Cámara de Gobierno, artículo 10 del Código de Notariado. El escribano de Cámara de Gobierno lo vamos a ver más adelante, un poquito más detenidamente, cuando veamos el protocolo del escribano de Cámara de Gobierno, qué características tiene, qué diferencia hay con el protocolo del notario. Pero el escribano de Cámara de Gobierno es un funcionario que devenga sueldo del Estado, que está instituido para ejercer funciones notariales, puede autorizar instrumentos públicos, no puede ejercer con particulares, porque él es el notario del Estado. Sí, bueno. ¿Qué artículo dijo del escribano de gobierno, licenciado? Disculpe. El artículo 10 del Código de Notariado. Gracias. Eso lo habíamos visto ya, cuando vimos algo de los cónsules y agentes diplomáticos. Bueno, entonces, 3 funcionarios instituidos para ejercer funciones notariales. Pero tenemos que tener cuidado. Miren, no necesito que me transcriban los artículos, no. No es esa la idea, ¿no? Es que sepan explicar y decir en qué artículo y en qué ley está regulado, ¿no? Porque hay quienes me dicen artículo 29, pero no pusieron de qué ley, ¿no? Entonces ahí lo siento mucho, pero no sé de qué ley, de tantas leyes que citamos que no sé de qué ley me están hablando. Entonces, les digo, el escribano de Cámara de Gobierno, artículo 10 del Código Notariado, es el fundamento jurídico. Él es un funcionario público instituido para ejercer funciones notariales. Él va a autorizar instrumentos públicos, donde una de las partes o las 2 partes son del Estado. El Ejecutivo con el Legislativo, o el Ejecutivo con el Judicial con el Legislativo. Una de las 2 partes es del Estado. Y entonces va a actuar el escribano de Cámara de Gobierno. No puede actuar con particulares. Otro funcionario público que está instituido para ejercer funciones notariales son los cónsules y agentes diplomáticos. Pero vean los requisitos. Y están en la ley. Que representen a Guatemala en el extranjero. Ese es el requisito, uno de los requisitos. Los cónsules y agentes que representen a Guatemala en el extranjero. 2, sería el principal, que sean notarios. Si el cónsul o agente diplomático es notario, que está en el extranjero representando a Guatemala, puede ejercer la función notarial, pero faltan otros requisitos. El otro requisito es que el acto o contrato surte efectos en Guatemala. Aquí tenemos que aplicar 2 artículos.
Aquí tenemos que aplicar 2 o más artículos. En el 10 del Código de Notariado se establecen los cónsules de agentes diplomáticos tienen protocolo. Ahí está el fundamento jurídico que tienen protocolo los cónsules de agentes diplomáticos, que extienden testimonios. También ahí está en el artículo 10 que extienden testimonio a los cónsules o agentes diplomáticos. En el artículo 6, numeral 2, los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior, que estén acreditados, que estén en el exterior representando a Guatemala, que sean notarios hábiles conforme a la ley. Ahí están los requisitos. ¿Cuándo un cónsul o agente diplomático puede ejercer la función notarial en el extranjero? Bueno, cuando esté en el exterior, que resida en el exterior y que sea notario. Pero falta. En el artículo 43 de la ley del organismo judicial se determina que otro de los requisitos es que el acto o contrato surta efectos en Guatemala. Y otro requisito, que lo van a hacer en papel simple. Ahí está. Esos son los requisitos. Y entonces los funcionarios instituidos para ejercer funciones notariales, de los 3 llevamos 2. El escribano de Cámara y Gobierno, los cónsules o agentes diplomáticos que residan en el extranjero o que representen a Guatemala en el extranjero, que sean notarios, que los actos o contratos surtan efectos en Guatemala. Eso es lo que necesito que me escuchen. Sí, lo escucho, Verónica. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿qué artículo de la ley del organismo judicial dijo en los cónsules y agentes diplomáticos? 43 de la ley del organismo judicial. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces vemos, y el tercer funcionario, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿El escribano de Cámara y Gobierno autoriza instrumentos públicos? Sí, sí autoriza instrumentos públicos, escrituras públicas, auténticas, protocolaciones, puede autorizar instrumentos públicos. ¿El cónsul o agente diplomático autoriza instrumentos públicos? Sí, autoriza instrumentos públicos, ¿sí? Lo único es que tiene que surtir efectos en Guatemala. Y el tercer funcionario. Pero aquí sí tenemos que tener mucha cautela. El tercer funcionario que está instituido para ejercer funciones notariales es el director del Archivo General de Protocolos. Pero él no puede, oigan bien por favor, él no puede autorizar instrumentos públicos. Bueno, y entonces, ¿qué haces? Esa es una de las principales funciones. El objeto del derecho notarial, el objetivo del derecho notarial es la creación del instrumento público. Pero el director del Archivo General de Protocolos no puede autorizar una escritura de compraventa, no puede autorizar una auténtica, no puede autorizar un acta notarial, no puede. ¿Por qué no puede? Porque percibe sueldo del Estado. Y entonces, ¿qué puede hacer él? Vamos al artículo 81 del Código de Notariado y vamos a encontrar qué puede hacer de función notarial el director del Archivo General de Protocolos. Artículo 81. El director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes. 1. Extender testimonio de los instrumentos públicos ordenados en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada. Eso es lo que puede hacer el director del Archivo General de Protocolos como función notarial, ¿no? Extender los testimonios de los protocolos que estén en el Archivo General de Protocolos. Principio de publicidad. Toda persona tiene derecho de saber lo que de ella conste en los registros estatales, 30 de la Constitución Política de la República, ¿no? Artículo 21, todos los instrumentos públicos son públicos. Toda persona tiene derecho a consultar los instrumentos públicos, ¿no? Ese es el 22 del Código Notariado. La fase de consulta, la fase de copias de los instrumentos públicos. Ahí me fallaron un poquito, ¿no? La fase de consultas y la fase de copias. El Archivo General de Protocolos tiene 3 instalaciones. Tiene una en la zona 6, tiene otra en la zona 1 y tiene otra en la zona 9.
Pero para el director del Archivo General de Protocolos, para hacer efectivo el principio de publicidad, tenemos que ir a la zona 1, ahí donde está el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el sótano, que no debería estar en el sótano, no debería estar en el sótano. Ahí está una parte del Archivo General de Protocolos. Ahí llega la persona, está interesada en conocer una escritura pública, tiene que llevar la fecha, el nombre del notario, para saber para que le den acceso. Aquí me menciona en forma verbal, pero cuando llega la persona interesada, le dan un formulario pequeño que tiene que llenar con la fecha, el nombre de la persona que está solicitando la información, el nombre del notario del protocolo que está ahí en el archivo de protocolos. Y en el archivo de protocolos, los protocolos que están ahí son de los notarios fallecidos. El notario falleció, hay que trasladar el protocolo al director del Archivo General de Protocolos. Y entonces, ahí está, ese es otro funcionario instituido para realizar función notarial, pero él solo puede extender testimonios. Es la única función que tiene, pero es una parte de la función notarial, porque el notario extiende testimonios. Además de eso, él hace efectivo el principio de publicidad, que es un principio constitucional. Hace efectivo el principio de publicidad. Entonces vemos ahí que el ejercicio de la función notarial en la actividad del Estado pues, están solo como asesor, como consultor o como consejero. Y el otro grupo son aquellos que están instituidos para realizar función notarial. El escribano de Cámara de Gobierno, los cónsules de agentes diplomáticos en el extranjero, que sean notarios, y el director del Archivo General de Protocolos. Entonces, ese es el encuadramiento de la función notarial en la actividad del Estado. Otra forma de encuadrar la actividad notarial es en la esfera de los particulares. En la esfera de los particulares es cuando el notario, cuando ya tiene su título bajo el brazo, por supuesto que va a ir con los dos, porque soy de abogado y notario, y aquí va a llegar el de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y aquí el de notario, y aquí el de abogado. Entonces lo que hace es instalar su oficina. Tiene que ubicar un lugar, ya sea comprar una oficina, alquilar una oficina o instalar de alguna manera una oficina. Tendrá que contratar una secretaria, tendrá que contratar un procurador, tendrá que comprar equipo. Eso es tener una oficina. Es decir, hay inversión. Hay que invertir en todos estos. Además de eso, acordémonos que hay un salario mínimo, que menos de ese salario mínimo no podemos pagarle a la secretaria o al procurador, y como son personas muy indispensables en el ejercicio de la función, pues por lo menos hay que observarlo como mínimo, lo del salario mínimo, aunque hay quienes obtienen un salario mayor por la cantidad de trabajo que pueda realizarse, pero eso es lo mínimo, el salario mínimo. Eso implica un pasivo laboral, eso implica inversión, y eso se esfera en los particulares. ¿Y dónde está regulado eso en la esfera de los particulares? Pues ya lo leímos, cuando leímos el contrato de servicios profesionales en el artículo 2023, ahí está regulado. Los profesionales son libres de contratar sus servicios profesionales y pactar sus honorarios. Ahí está regulado el contrato de servicios profesionales. Y ese es en la esfera de los particulares. En el artículo 106 del Código de Notariado hay algo también relacionado cuando se menciona lo siguiente: los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme este arancel en moneda nacional. Esa es prácticamente la regulación jurídica de ese otro encuadramiento, el encuadramiento de la función notarial en la actividad del Estado. Le escucho, Efraín. Disculpe, licenciado, ¿cuál fue el último artículo que dijo?
el 106 del Código Notarial. Ese fue el que estaba leyendo ahora, 106. 106 del Código Notarial. Y algo parecido está regulado en el 2023 o 2024 el Código Civil, cuando empieza a regular lo concerniente al contrato de servicios profesionales, que eso pues ya lo estudiamos. Vean, yo les había asignado unos trabajos que no tenían puntero. Sin embargo, venían preguntas de esos trabajos en las variantes. Porque digo, bueno, si hicieron su trabajo, aunque ya vi que no muchos lo hicieron, pero si hicieron su trabajo, pues ahí se van a recordar del trabajo que hicieron. Entonces, les decía que llevamos dos formas de encuadramiento. En la actividad del Estado, que no ejerce función notarial, a excepción de 3 funcionarios. En la esfera de los particulares, y el otro encuadramiento es en forma mixta. Pero en forma mixta quiere decir un poquito de actividad del Estado y un poquito de esfera de los particulares. Porque ya lo leímos, siempre que el cargo no sea de tiempo completo. Y por eso ustedes, me imagino, tienen amigos, conocidos, parientes, cónyuges, que son asesores del Estado y están medio tiempo. Es que yo quiero mi medio tiempo. Claro, está en toda la libertad de hacerlo. Un medio tiempo, medio sueldo, media jornada. Y la otro tiempo, que puede ser las otras 4 horas. Acordémonos que la jornada ordinaria es de 8 horas. El medio tiempo serían 4 horas. Y el otro medio tiempo, que serían otras 4 horas, pero como es profesión libre, puede ser más de 8, puede ser sábados, puede ser domingos, porque para el notario no hay día y hora que no sea hábil. Todos los días y horas son hábiles, puro amparo. Los fines de semana, los viernes por la noche, los sábados por la tarde, ustedes ven notarios autorizando matrimonios. En la noche ven ustedes notarios autorizando acta notarial de arresto domiciliario en los hechos de tránsito. Entonces, no tenemos horario. Sí, Rosita. Licenciado, buena tarde. ¿Acá entrarían los diputados también? No, los diputados, sino porque es claro el artículo en el cuanto se regula que, bien, los diputados sí, solo el presidente del Congreso no puede ejercer la función notarial. Los diputados, ellos, aunque no sean de medio tiempo, pues creo que no tienen ningún tiempo extra, ¿verdad? Aunque no sean de medio tiempo, bueno, solo que cambia ahora el concepto de eso, pero ellos, aunque no sean de medio tiempo, ellos pueden ejercer la función notarial, porque la limitante está que no pueden ejercer el notariado y el presidente del Congreso de la República. Es decir, solo el presidente. Los demás sí pueden ejercer. Bien. Entonces tenemos ahí el encuadramiento, 3 clases de encuadramiento, ¿sí? En la actividad del Estado, en la esfera de los particulares y en forma mixta. Esa en forma mixta es lo que leímos en el artículo 6, siempre y cuando el cargo que se ejerza o que se desempeñe no sea de tiempo, perdón, que sea de tiempo, no, que no sea de tiempo completo, así es, ¿verdad? 4 horas. Bien, entonces según el programa tenemos la función notarial, vimos la definición, vimos las 3 teorías que tratan de explicar su naturaleza, vimos la funcionalista, la profesionalista y la ecléctica. El encuadramiento, vimos las tres formas del encuadramiento en la esfera de los particulares, en la actividad del Estado y en forma mixta. Luego tenemos las actividades, eso ya lo vimos, la actividad receptiva, directora, me recuerdo que lo vimos en la clase presencial. Lo de las finalidades también me recuerdo que vimos, seguridad, valor y permanencia. Ustedes me dicen si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay alguna observación de ese punto, o si hay algo que yo no haya expuesto. Bueno, pueden hacer saber, por favor, y yo pues, lo explico o contesto la pregunta. Sí, Efraín. Permanencia, lo mismo que perdurabilidad, ¿verdad, licenciado? Correcto. Okay. Correcto. En la otra sección me hicieron una pregunta, me hicieron una observación y voy a aprovechar para compartirla con ustedes porque me dijeron, mire, la permanencia implica la perdurabilidad a través del tiempo. Y yo me recuerdo que todavía
Les cité y le dije, bueno, el protocolo de don Justo Rufino Barrios está en el Archivo General de Centroamérica. Ahí está el protocolo, porque antes no había Archivo General de Protocolos. Entonces, los protocolos de antes de 1947 están en el Archivo General de Centroamérica. Ahí están, porque ese principio de perdurabilidad ha sido universal en el derecho notarial. Entonces, ahí están los protocolos. A partir de 1947 para la fecha, de los notarios que fallecen, el protocolo está en el Archivo General de Protocolos. Y alguien me decía, mire, pero hay dos clases de perdurabilidad. Sí, es cierto, hay dos clases de perdurabilidad. La perdurabilidad inmediata, ¿sí? Es decir, queda protegido inmediatamente porque queda bajo el resguardo del notario y son aquellos instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo. Acordémonos que el artículo 19 del Código Notariado determina que el notario es depositario y responsable. Esos son algunos de los términos del artículo 19 en cuanto al protocolo. Entonces, quedan en protección del notario. Una vez, alguien me escribió en mi examen media vez, pero eso no existe media vez. Una vez el notario autoriza en el protocolo el instrumento público, queda bajo su protección y queda ahí protegido. Después tiene que empastar el protocolo y cuando el notario ya no existe, el protocolo es trasladado al director del Archivo General de Protocolos. Ahí hay perdurabilidad inmediata porque queda a cargo del notario bajo su responsabilidad. Artículo 19 del Código de Notariado. Pero ¿y cuál es la perdurabilidad mediata? Eso quiere decir que no es ya. ¿En qué momento se da esa perdurabilidad? Bueno, en aquellos instrumentos públicos que el notario autoriza fuera del protocolo. ¿Y cuáles son esos instrumentos públicos que el notario autoriza fuera del protocolo? Acta notarial, auténtica de firma y auténtica de copias de documentos. 3. Un ejemplo. Ya no todas las instituciones solicitan acta notarial de sobrevivencia, pero hay algunas que aún solicitan acta notarial de sobrevivencia. Llega la persona y le manifiesta al notario que es beneficiario de un plan de prestaciones, que puede ser del Colegio de Abogados, del Colegio de Economistas, de la Universidad de San Carlos, de cualquier otra institución, de los maestros, que es beneficiario de ese plan de prestaciones y que necesita acreditar que existe, que está vivo. Esa es la finalidad del acta notarial de sobrevivencia. Creo que el nombre no es muy, pues dependiendo, ¿verdad? Pero el nombre yo no lo veo muy adecuado, pero más que todo es un acta notarial donde se acredita la existencia de una persona para seguir recibiendo ese beneficio económico, para que las instituciones lo incluyan en el presupuesto y que continúe recibiendo mensualmente ese beneficio económico, muchas veces del IX, pero el IX ya no está solicitando el acta de sobrevivencia. Pero eso podría ser un ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? El notario autoriza el acta notarial de sobrevivencia bajo juramento de la persona y le entrega el acta. Le entrega el acta a la persona y cuando la persona tiene el acta en su poder, se supone que tiene que llevarla a la institución, tiene que presentarla a la institución que se la ha requerido. Pero de repente dice, mire, ya no me da tiempo, ya van a cerrar, ya tengo hambre, no he almorzado, y mire la hora que es, mejor mañana. Y cuando dejamos las cosas para mañana, pues nos pasa eso. Se me olvidó, mejor no voy hoy, voy pasado mañana, y eso se puede perder. Eso se puede extraviar. Entonces, corre riesgo. El instrumento corre riesgo. Y por eso se dice perdurabilidad mediata. No es inmediata como el otro, porque queda en poder del notario. Este no, este queda en poder del cliente. Miren, necesito acreditar que soy propietario de un bien dentro de un juicio penal de hurto, de robo. Ahí aparecieron las cosas y yo necesito acreditar que soy el propietario. Pero no voy a llevar mi título original, título del vehículo, la factura original, no la puedo llevar porque esa me sirve a mí. Entonces, ¿qué es lo que voy a llevar? Es una copia
autenticada, una copia legalizada. Mire, voy a desistir, ahorita le doy la palabra a ella. Voy a desistir de un juicio. Necesito un escrito conforme al artículo 580 del procesal civil, tiene que llevar firma legalizada. Bueno, pues ahí está el escrito. Lo correcto es que el abogado lo lleve, ¿verdad? El abogado, porque aquí no está hablando del notario, que es un desistimiento. Lo correcto es que el abogado lo lleve, pero bueno, si la persona lo quiere llevar, lo lleva. Mientras no llegue al tribunal, el documento que tiene una auténtica, o el documento que tiene auténtica de firma o auténtica de copia, no hay perdurabilidad. ¿Le escuchó, Jennifer? Disculpe, licenciado, había mencionado 3 instrumentos en la perdurabilidad inmediata, que eran el acta notarial, la auténtica de firma, ¿y cuál era el tercero? Disculpe. La auténtica de copias o de reproducciones. Gracias. Entonces, ya les traté de ejemplificar cada uno de ellos. El acta notarial de sobrevivencia, la auténtica de título de propiedad de un vehículo, o un escrito de desistimiento con firma legalizada. Mientras no llegue a la institución, no hay perdurabilidad. Una vez que ingresa al órgano administrativo o al órgano judicial, ahí se da esa perdurabilidad. ¿Y por qué se da esa perdurabilidad? Nos vamos a la ley del organismo judicial. En el artículo 176 de la ley del organismo judicial vamos a encontrar de un lado esa perdurabilidad inmediata. Perdón, 171. También el 176, pero primero vamos a leer el 171. Artículo 171, ley del organismo judicial. Los expedientes de las actuaciones que se practiquen en los tribunales no deben salir fuera de la oficina. No pueden salir. Pudiendo darse a quienes lo soliciten fotocopias simples o certificaciones. Yo ingreso el acta notarial de sobrevivencia, pero alguien me va a decir, pero eso no se presenta en un juzgado. Sí, correcto, no se presenta en un juzgado, se presenta en una oficina administrativa, pero le voy a dar fundamento jurídico. Y entonces encontramos de que en la perdurabilidad inmediata, hasta que llega al órgano administrativo o al órgano judicial, se da esa perdurabilidad. Eso lo vamos a encontrar del artículo 171 al 177. ¿Por qué el 177? El 177 viene lo administrativo. El 171 regula lo judicial, pero el 177 regula. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las certificaciones que se extienden en cualquier otra dependencia u oficina del Estado. Es decir, todas las oficinas del Estado, todas las dependencias del Estado, los tribunales, deben de conservar los expedientes. Hoy estuvimos en una sesión del registro de la propiedad donde se plantea el problema de los duplicados. 1132 del Código Civil y 69 del Código de Notariado determina que debe de adjuntarse un duplicado en los testimonios que el notario presenta en el registro de la propiedad. ¿Pero qué se hacen esos duplicados? Bueno, pues esos duplicados tienen que conservarlo. Es justamente por esto. Y hoy se plantea el problema y dice, mire, ya no tenemos espacio para más duplicados, porque tenemos que empastarlos como protocolos, tienen que empastarlos y conservarlos, pero ya no tenemos espacio. Tenemos que construir una bodega porque ya no hay espacio para más duplicados. Entonces, no los pueden destruir. Lo que puede hacerse es que se permita microfilmarlos, pero ¿cuándo se va a microfilmar la cantidad de documentos? A partir están desde antes acordémonos que el registro de la propiedad es de 1881, porque fue don Justo Rufino Barrios el que instituyó el registro de la propiedad. Entonces, esos documentos no pueden salir. Por eso se da entonces la perdurabilidad inmediata, hasta que la persona interesada
lleva que pueda, la persona interesada, pues no necesariamente puede ser don Juan Pérez, sino puede ser el propio abogado que lleve el escrito. Pero la persona interesada va a llevar el documento a la oficina pública y ahí, una vez que entra a la oficina pública, se da la perdurabilidad. Pero esa perdurabilidad es mediata porque depende que sea ingresado a la oficina pública. ¿Sí? Bien, entonces, estábamos en ese tema. Sí, Rosita, le escucho. Licenciado, usted mencionaba también de las actividades del notario, solo para ver si las tengo. Es Ah, la sí, directiva, informativa, preventiva, moderadora y autenticadora. Son sí, esas, ¿verdad? correcto, así es. Gracias, licenciado. Sí. La preventiva, parte de ella está en el artículo 30 del Código de Notariado, la actividad preventiva, donde nosotros, bueno, donde el notario tiene la obligación en aquellos actos o contratos, no en todos, sino que tiene que calificar en qué acto o contrato, que el que vende, por ejemplo, tiene que manifestar que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos del otro otorgante o del otro compareciente o del comprador, depende cómo lo quieran redactar. Pero eso es parte de la actividad preventiva. Le está previniendo a la persona que si no es cierto, va a incurrir en responsabilidad. En el artículo 30 del Código Notariado, lo encontramos, aquí está, artículo 30 del Código de Notariado, encontramos esa. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre el bien que motiva el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. El notario le advertirá, ¿no?, de las responsabilidades en que incurre si así no lo hiciera. Entonces, eso es parte también de la actividad preventiva. Le está previniendo que debe declarar y le está previniendo de las responsabilidades en que incurre si no declara con verdad. Eso es en cuanto a la preventiva. La legitimadora, la actividad legitimadora. La actividad legitimadora la encontramos en el artículo 29 del Código de Notariado, donde vamos a encontrar en el numeral. Primero, aquí hay varios numerales que tienen relación con la actividad autenticadora. Quiere decir que debe de autenticar, primero, que es la persona. ¿Quién es la persona si le asiste el derecho? Yo puedo llegar y decir, mire, yo soy el propietario de este inmueble. Aquí está mi escritura. Pero tengo que calificar en la actividad legitimadora o calificadora. Por eso hay muchos que consignan, es legítimo propietario. No hay necesidad de consignar eso de legítimo. Es propietario, es suficiente. Pero hay quienes así les gusta escribirlo. Pero eso es lo que está haciendo el notario. Tiene que identificar. Mira, aquí dice que yo soy el dueño. Ah, pero usted es Juan Pérez, sí. ¿Cómo me lo acredita? Pues aquí está mi documento de identificación. Por eso es que hay que identificar a los comparecientes, porque se les va a calificar su legitimidad. Esa es una parte. La otra de la actividad legitimadora es el numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal. Tengo que calificar, ¿no?, tengo que legitimar que esa persona es representante legal, porque fue nombrado o porque fue designado. Si es mandatario, porque fue designado. Si es un gerente, administrador único, o si es un presidente del consejo de administración, porque fue electo, ¿no?, fue designado. Entonces, porque fue nombrado. Entonces, hay que calificar. Aparte, hay que calificar si está vigente ese nombramiento. Recordémonos que el mandato, si no tiene plazo, el mandato general, si no tiene un plazo estipulado, se supone, según la ley, que su vigencia es de 10 años. Y hay que ver si está vigente. El gerente de una sociedad, su nombramiento es indefinido.
El presidente del Consejo el Administrador Único, 3 años tiene vigencia su nombramiento. Eso es lo que tiene que legitimar el notario, tiene que calificar. ¿Sí? Por eso esa es la actividad legitimadora o calificadora. En cuanto a la actividad modeladora, pues no es más que redactar el instrumento público con base en los requisitos esenciales, no esenciales, y si es necesario, los requisitos especiales, la clase de papel que vamos a utilizar. En el artículo 9 del Código de Notariado se regula que el papel de protocolo, que instrumentos públicos. En el artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal se determina que es papel simple, que se deben de redactar o autorizar los que van fuera del protocolo en papel simple. Ese artículo nos envía al 33, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal, y papel sellado especial para protocolo. Y la actividad autenticadora, pues el momento en que el notario le plasma la autorización, que ya vimos con base al artículo 29, numeral 12, que es la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Ese es un resumen así breve, Rosita. No sé si alguna duda, algún comentario por su pregunta. Muchas gracias, licenciado. Que solo me faltaba la legitimadora. Gracias. Muy bien. Vean, yo prefiero que me pregunten, que planteen sus dudas, porque si se acuerdan, yo les digo, dudas, comentarios, hasta alguien me escribe, todo claro, licenciado, todo claro, alegre. Pero veo que no quedó claro. Yo veo que no quedó claro. Los resultados de los exámenes a mí me dan que no está clara la exposición. Entonces, yo lo que necesito es, yo trato de la manera posible compartir todo lo que puedo con ustedes. Mi experiencia de 38 años, que no es mucha porque no he tenido pues, mayor actividad, pero mi experiencia que he obtenido durante 38 años de ejercer la profesión, trato de compartirla con ustedes, trato de citarles los fundamentos jurídicos, trato de explicarles cómo es y les digo si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones. Yo prefiero que me pregunten, ¿sí? Aunque no avancemos, pero prefiero que me pregunten, por favor, porque el éxito de esto es eso. Sus dudas, sus comentarios, porque cuando ustedes estudien, solo van a leer lo que apuntaron o solo van a leer los artículos, y no, yo no quiero eso. Yo no quiero que me transcriban los artículos. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Yo oí que alguien levantó la mano. Bueno, nos da tiempo para entrar un poquito al otro tema. Terminamos ahí entonces recapitulando la función notarial del artículo 5, del punto 5, entraríamos a la fe pública. Vean, la fe en sí se puede enfocar desde distintos puntos de vista. Desde el punto dogmático tenemos fe, creemos, inclusive la Constitución Política de la República garantiza la libertad de culto. Entonces, de una u otra manera tenemos fe. Hay quienes tienen fe en un ser supremo, y hay otros que no tienen fe en el ser supremo, pero en la materia, que son los ateos o materialistas, pero hay fe en algo, ¿verdad? Creemos en algo. Esa es la fe. Pero la fe, muchas veces se oye que dice, es que yo doy fe porque lo vi, lo que pasó, así sucedió. Personas que dicen, yo doy fe, que quieren decir, me consta, lo vi, eso quieren decir. Pero esa es la fe. Pero hay otro calificativo, pública, la fe pública, eso es diferente. La fe pública, ¿qué es la fe pública? Bueno, ya lo hemos mencionado en algunas sesiones. La fe pública es un elemento del Estado. En aquel su elemento de jus imperium que tiene el Estado en una posición suprema, el Estado tiene fe pública, de él es la fe pública. Pero ¿cómo hace el Estado para cumplir? Porque para eso es la fe pública. El artículo 2 de la Constitución Política de la República regula los deberes del Estado. Y uno de los deberes del Estado es la seguridad. Y a nosotros nos atañe la seguridad jurídica. Que se cumpla con los requisitos de ley. La seguridad jurídica, que se cumpla con las formalidades de ley. Que se cumpla con los requisitos de forma, que se cumpla con los requisitos de fondo. Eso es lo que se nos delega. Pero la fe pública es ese atributo que tiene el Estado, es esa facultad que tiene el Estado, es esa potestad.
que se la confiere a ciertos funcionarios. Oigan la palabra, funcionarios. Teoría funcionalista de funcionario. Entonces la fe pública se le delega a ciertos funcionarios. Dentro de esos funcionarios que tienen fe pública de conformidad con la ley, porque así se le delega a los funcionarios la fe pública. Y vamos a encontrar la fe pública administrativa. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos extendidos por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Fe pública administrativa. También hay fe pública registral. Todos los registradores tienen fe pública. El registrador de la propiedad, el registrador mercantil, el registrador electrónico de poderes, el registrador de procesos sucesorios, el registrador civil, todos los registradores tienen fe pública. Porque los documentos que ellos extienden se presumen que son verdaderos. Esa es la fe pública, ¿no? Los jueces tienen fe pública. Los secretarios de los tribunales tienen fe pública. Las certificaciones que extienden, las sentencias que dictan, las resoluciones que dictan. ¿Por qué acatamos una resolución? Porque tiene fe pública judicial. Entonces vean, hay fe pública administrativa, hay fe pública registral, hay fe pública judicial. Fe pública judicial. Y también hay fe pública notarial. Fe pública notarial. Artículo 1 del Código Notarial, lo más fácil para nosotros. El notario tiene fe pública. Y entonces, ¿qué es la fe pública? Si ya vimos que hay 4 funcionarios o 4 clases de fe pública. 4 clases de fe pública. Porque funcionarios son más. 4 clases de fe pública. ¿Qué es la fe pública? ¿Cómo podemos definir la fe pública? Tenemos que tener mucho cuidado. Oigan, pongan atención. Miren, ya les lanzo las ideas. ¿Qué es la fe pública? Eso es una cosa. Ahora, ¿qué es la fe pública notarial? Esa es otra cosa. Son diferentes. Cuando nos dicen ¿qué es la fe pública? Pues la fe pública es esa potestad, esa facultad que el Estado le delega a ciertos funcionarios para robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos que autorizan. Los actos. Una resolución administrativa, una resolución judicial, pues también actos, puede ser un acto del negocio jurídico, un testamento, una identificación de persona, y contratos, por supuesto, que sí se dirige totalmente al notario. Entonces vemos ahí que esa es la fe pública. En general, la fe pública, en general. La potestad, el atributo, la facultad que el Estado le delega a ciertos funcionarios para robustecer con esa presunción de veracidad los actos o contratos que realizan. ¿Y cuántas clases de fe pública hay? Pues ahí vamos a encontrar que hay fe pública administrativa, que está regulada en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a encontrar que hay fe pública registral. Aquí el problema es que cada registro tiene su ley. El Registro Nacional de las Personas tiene su ley, su reglamento. Y ahí está regulado que el registrador civil y el registrador nacional tienen fe pública. El Registro General de la Propiedad tiene su apartado en el Código Civil. 1125 en adelante está regulado lo concerniente al registro de la propiedad. Y cuando se encuentra en el artículo que regula los requisitos para ser registrador de la propiedad, y si lo leen van a encontrar que cómo lo reguló el legislador, para ser registrador de la propiedad se requiere ser notario y abogado. Nosotros comúnmente usamos abogado y notario, ¿no? Pero ese artículo regula notario y abogado. Le da prioridad a la función notarial. Entonces, el artículo siguiente menciona que tiene fe pública. El registrador de la propiedad tiene fe pública.
El registrador del registro electrónico de poderes tiene fe pública. El registrador mercantil tiene fe pública, que está regulada en el Código de Comercio. Es decir, cada registrador tiene su ordenamiento jurídico y ahí está regulado que tiene fe pública. Los jueces tienen fe pública. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 171 de la Ley de Organismo Judicial que lo acabamos de leer. Los jueces tienen fe pública. Las certificaciones, las resoluciones, las constancias que extienden los jueces, pues tienen fe pública. ¿Por qué acatamos una resolución judicial? Porque tiene fe pública. Creemos que es producto de un procedimiento conforme a la ley y que ese funcionario es el indicado para dictar esa resolución. Entonces ahí hay fe pública judicial. Entonces tenemos fe pública administrativa, fe pública registral, fe pública judicial. Hay unos doctrinarios que mencionan la fe pública corporativa. La fe pública corporativa, la fe pública corporativa como la que tiene el Congreso. Porque todos los diputados juntos, al votar, producen fe pública, le dan veracidad a ese decreto que han emitido o que han aprobado. Entonces le llaman corporativa porque es de todo el cuerpo colegiado. No es solo un diputado, no le puede dar vida a un decreto. Tiene que ser todos. Y aparte de eso, reunir el requisito del quórum. Si hay quórum calificado o quórum ordinario. ¿Cuántos votos se necesitan? Ustedes lo acaban de ver ahorita con esto que pasó con las elecciones de junta directiva, con un nombramiento del presidente o juramento del presidente. Todo eso nos sirve a nosotros para ir analizando y vemos que ahí hay también fe pública legislativa. ¿Sí, Verónica? Disculpe, licenciado, ¿solo me podría volver a dar la definición de lo que es la fe pública corporativa? Bueno, pero la fe pública corporativa es la presunción de veracidad que se ejerce a través de un órgano colegiado como es el Congreso de la República. Porque un solo diputado, 2 diputados o 3 diputados no pueden aprobar un decreto. Tiene que ir con base a la cantidad de votos que necesita. Si es un voto calificado o es un voto simple o por mayoría, lo que se necesita para aprobar. Eso es en cuanto a la fe pública legislativa. Pero hay tratadistas que mencionan otras clases de fe pública. Es que miren, esto de la fe pública, pues pareciera que es tan sencillo, pero acordémonos que nosotros vamos a tener fe pública. Vamos a tener esa facultad. Cuando ustedes, las autoridades de la facultad, les impongan su bonete, que es la última prenda que le colocan al profesional al lograr el éxito ahí en la facultad, le colocan su bonete en ese momento. Ya han sido juramentados, si son juramentados, si son su bonete, ahí están adquiriendo la fe pública. En ese momento ya tienen fe pública. Pues no la pueden ejercer, por supuesto, porque ahí terminan la fase académica. Luego viene la fase administrativa, y eso me lo confundieron. La fase administrativa es la colegiación y registrar la firma y el sello y el título en la Corte Suprema. Sí, el examen es bien sencillo. Y fundamento, pues la colegiación en el artículo 90 de la Constitución Política de la República o en el artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Y en cuanto a registrar la firma y el sello en la Corte Suprema, en el artículo 2 del Código Notarial. Esa es la fase administrativa. Y entonces, hay tratadistas que mencionan que la fe pública se clasifica en 2 grupos. Nosotros mencionamos ya 4, ¿verdad? La registral, la administrativa, la judicial y la notarial. Y la legislativa. Pero la legislativa dejémosla por un poquito, por momento, por un lado. Pero me interesan esas 4. Pero hay tratadistas que mencionan que la fe pública se clasifica en 2 grupos. La fe pública incorpórea o abstracta que no se ve, no se puede palpar, no se puede tocar, incorpórea, que no tiene cuerpo, llamada también fe pública institucional. Fe pública institucional. ¿Y cuál es esa fe pública incorpórea, abstracta o institucional, de institución? Pues ahí vamos a incluir en ese grupo
a la fe pública registral, fe pública administrativa y fe pública judicial. ¿Por qué? Porque es de la institución. Cambian al registrador, llega otro, la fe pública se queda ahí. Y el que llega es el que va a materializar la fe pública. Por eso le llaman fe pública institucional, fe pública abstracta, porque no se ve, no se sabe dónde está. Está ahí en el despacho del registrador, porque él es el que materializa. Que lo puede delegar, por cierto, lo puede delegar con los operadores o con los registradores, con los que más, porque él solo no podría inscribir todos los documentos. Pero eso se llama fe pública institucional. El juez es nombrado juez, pues cuando llega materializa la fe pública judicial. Se retira, se jubila, lo despiden, desafortunadamente se va al exilio, porque pobres nuestros jueces que habían cumplido una buena función se tuvieron que ir al exilio, pues no se llevan la fe pública, se queda en el órgano jurisdiccional. Cuando llega otro, la llega a materializar. Entonces, esta es la fe pública que los tratadistas le dan nombre de fe pública abstracta, fe pública institucional o fe pública incorpórea. Ah, y el otro grupo, pero el otro grupo solo tiene un elemento. Aquí hay varios elementos, está la fe pública registral, la fe pública administrativa, la fe pública judicial, inclusive la fe pública legislativa, porque se van los diputados y vienen otros. Debería haber reacción. Pero la fe pública personal, porque eso la lleva la persona. Vaya donde vaya, lo lleva la persona. Ustedes ya saben cuál es esa fe pública personal, que solo la tiene la persona. La fe pública personal, llamada también fe pública notarial. La fe pública notarial. Una vez, así como les decía, ustedes obtienen el título, ya tienen fe pública. Y solo la van a dejar, o la van a perder, si son inhabilitados, o al momento que fallecemos. Ahí se termina la fe pública personal. Se termina con la persona. Y por eso, para no ser inhabilitado, mejor hay que mantenerse dentro de aquella fase in jus vivere, ¿verdad? Cumplir con las obligaciones. Eso es lo que. Y esa es la fe pública personal. Algunos le llaman fe pública notarial, que es lo que para mí que creo que es lo correcto, y algunos otros que yo no lo veo muy adecuado, no sé por qué, le llaman fe pública extrajudicial. No sé por qué le pusieron así, pero no me parece esa denominación. Yo prefiero decir fe pública notarial o fe pública personal, porque va con la persona del notario. Entonces, creo que solo nos quedaría terminar este tema de la fe pública. Y ahí en el programa sí está, extrajudicial o notarial, así está en el programa. Y el campo de la fe pública. ¿Cuál es el campo de la fe pública? ¿Dónde se materializa la fe pública? Porque a veces en el técnico profesional le dicen, mire, ¿qué es la fe pública? Ah, es aquella que tiene el notario. Pero ¿qué es eso de aquella? ¿Dónde la tiene entonces? Es aquella que tiene el notario. No, es una facultad, es un atributo, es una potestad. Pero, ¿cómo hago? Si yo sé que tenemos fe pública, ¿cómo hago para materializarla? ¿Dónde se queda plasmada esa fe pública? En el instrumento. Ese es el campo de la fe pública, porque ahí queda plasmado cuando el notario da fe. Como notario, doy fe. Artículo 29, numeral 10 del Código Notario. Bien, señores estudiantes, estamos en tiempo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Vean, sí me preocupa el resultado de los exámenes. Yo estoy dispuesto, si ustedes así lo disponen, antes del segundo examen parcial, podemos hacer una especie de repaso para prepararnos para el segundo examen parcial. Se me olvidó proponer esto en la otra sección, pero el día viernes se los voy a proponer. Podemos hacer una sesión virtual. Tenemos esta facilidad, ¿verdad? Pero la sesión virtual de repaso previo al segundo parcial, porque sí les digo, de veras me preocupan los resultados de los exámenes. Muy bajos. Tenemos 40 puntos. 40 puntos. Mi idea es apoyarlos, mi idea es que todos salgamos adelante, tanto ustedes como yo. Yo me quedo satisfecho que la mayoría de estudiantes aprobó el curso.
Y ustedes se quedan preparados para su notariado 2, que nos tocaría el otro semestre. Pero si no tenemos base notariado 1, nos va a costar notariado 2, notariado 3, notariado 4 y el ejercicio profesional, que es lo más difícil. Entonces yo estoy en la disponibilidad de ofrecerles antes del examen parcial una especie de repaso, pero para que ustedes hagan sus preguntas, porque no, yo no voy a... Es que yo he hecho esto antes, pero quieren que yo haga un resumen de todo, pero no, aquí es de que ustedes vengan y hagan sus preguntas. Le escucho, Leslie. Licenciado, solo me queda duda de qué es el campo de la fe pública. Muy bien. El campo de la fe pública es el instrumento público. Ahí queda plasmado. En el instrumento público, al momento que el notario consigna doy fe, lo puede consignar al final, pero va en medio, va en el cierre. Ya vamos a ver las partes de la escritura. Hay una parte que se llama el cierre. Y en el cierre, el notario consigna. Como notario, doy fe, aplicando el artículo 29, numeral 10. Que lo escrito me fue expuesto, que leí el instrumento público, que le advertí del pago de los impuestos, que acepta el contenido íntegro del presente instrumento, que le advertí de la obligación de presentarlo al registro de la propiedad, que lo acepta, lo ratifica y firma. De todo eso da fe el notario. Entonces, eso es prácticamente el campo de la fe pública, el instrumento público. Y ustedes ya saben que son 7 instrumentos públicos que el notario puede autorizar, y ahí ese es el campo de la fe pública. Gracias, licenciado. Muy bien. Bien, entonces, dudas, comentarios, preguntas, no tengan pena de preguntar, si hay que leer y preguntar, porque si no después se nos complica. Sí, yo sé. Slick dijo que ahí utilizábamos el artículo 29, numeral 10, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias, solamente. Del Código de Notariado. Artículo 29, numeral 10 del Código de Notariado. Muy bien. Si no, que tengan feliz tarde. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos virtualmente el